En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Como os decía hace un momento al empezar la Santa Misa, hoy cumplo 44 años de sacerdocio. 44 años en que fui ordenado aquí en Madrid por el que entonces era el cardenal de Madrid, el cardenal Tarancón. Y cuando haces un repaso de tu vida y de tu vida sacerdotal, te das cuenta de que no ves el sacerdocio del mismo modo hoy que entonces. No porque entonces lo viera mal, sino porque ahora tengo experiencia. Pienso que os sucede a vosotros lo mismo con el matrimonio, incluso en el caso en que el matrimonio vaya muy bien, como es mi caso con el sacerdocio. Yo era un niño, 25 años. Yo creo que en aquella época los 25 años no eran tan niños como los 25 de hoy, pero eso posiblemente nos pasa siempre a los mayores. Y sí que tenía claro algo, y lo había tenido desde muy pequeño. Quería entregarle mi vida a Dios, y quería hacerlo donde Él quisiera, y quería hacerlo por un motivo: agradecimiento. Desde que tengo uso de razón casi, fui consciente del amor inmenso de Dios por mí. Y también fui consciente de que yo no merecía ese amor. No en mi caso en particular, sino que era consciente de que esto era general. Dios nos ama a todos y de una manera inmerecida. Y esto, desde que tengo uso de razón, suscitó fuerte el deseo de corresponder. No digo pagar, porque es imposible pagar el amor, y menos el amor de Dios, pero sí corresponder. Corresponder a tanto amor con amor. Dice el refrán: el amor con amor se paga, en el sentido de que el amor se corresponde con amor. Pero no tenía muy claro que esa correspondencia, ese agradecimiento a Dios por el amor infinito que sabía que tenía por mí y por los demás, que yo me miraba a mí, no tenía muy claro que eso supusiera ser sacerdote. Quería entregarme a Dios y consagrarme a Dios, y me parecía que era un deber, y un deber de agradecimiento. Y entonces me puse en sus manos diciéndole: ¿dónde me necesitas más? ¿Dónde te soy más útil? ¿Qué quieres que haga? Si tú quieres que yo entre de religioso en una congregación donde no hay sacerdotes, qué sé yo, los hermanos maristas o los hermanos de San Juan de Dios, yo voy allí. No tenía la idea de que quería ser sacerdote,
porque la idea que yo tenía era que quería hacer la voluntad de Dios. Y tenía esa idea y ese deseo, repito, desde muy niño, movido por el agradecimiento al Dios que me amaba. San Agustín hace en una de sus oraciones, dice esta palabra: Señor, que yo me conozca y que yo te conozca. Es fundamental ambas cosas, porque si no, nunca te das cuenta lo suficiente de la grandeza del amor de Dios por ti y de lo inmerecido de ese amor. Yo tuve el don, el privilegio, el regalo de Dios de conocerme y de conocerme pronto y de conocer el amor de Dios. Así que mi primera vocación fue hacer la voluntad de Dios como agradecimiento. Y cuando vi la necesidad que había, pues, de sacerdotes, ya entonces decidí entrar en el seminario. Me encontré con el obstáculo insalvable en ese momento de mis padres, muy especialmente de mi madre, que está en el cielo, estoy seguro. También eran tiempos turbulentos, yo era muy joven. A los 14 años mi madre decía que yo no estaba para irme a ningún lado porque no tenía ni idea de la vida que estudiara. Y yo, pues, ¿qué iba a hacer? No iba a escaparme de casa por la noche con el hatillo y echarme a la calle. Estudié hasta que cumplí 18 y entonces me marché. Había acabado primero de ingeniero en ese momento ya. Pero aún no estaba seguro de que el sacerdocio fuera lo que Dios quería de mí. Pero sí que estaba seguro de que Él me lo diría. Y justo poco antes de la ordenación, os he dicho que cumplo 44 años de cura, hay que ponerlo en situación. Fui ordenado sacerdote con 25 años en el año 79. San Juan Pablo II fue elegido papa en el año 78. Toda mi formación fue turbulenta, una época de confusión en los seminarios, de crisis, de enseñanzas heréticas a los seminaristas. Nunca olvidaré mi último año de teología, que un profesor famosísimo, indiscutible, de una orden religiosa famosísima e indiscutible, decirnos en clase a los alumnos que estábamos ya terminando los estudios y que íbamos a ser ordenados sacerdotes, decirnos en clase un día: tengo que advertiros de que no hay nada después de la muerte, de que todo es mentira y de que estamos engañando a la gente. Y mis compañeros se tragaron esta herejía como si fuera un precioso líquido, cuando era veneno. Ya entonces era tan cabezota y atrevido que me levanté en clase y le dije, arriesgándome naturalmente al suspenso, imagínate, a un famosísimo doctor en teología, le dije: usted es el profesor y yo no, usted sabe más que yo, ninguna duda, pero esto que usted está enseñando no es la doctrina de la Iglesia. Os digo esto para que entendáis lo difícil que fue para mí tener una formación católica en un contexto de tal crisis que el propio Papa Pablo VI, me preparé en los últimos años de Pablo VI, había dicho que el humo del infierno se había filtrado dentro de la Iglesia. Me ordené sacerdote, me ordenó el Tarancón, y me ordené porque, vuelvo al hilo de lo que os decía antes, en medio de mis dudas, nadie se quería ordenar, me ordené yo solo, y nadie se quería ordenar porque entre las cosas tontas que se decían pero que se asumían como verdaderas, entre esas cosas se decía que el Papa estaba a punto de aprobar el sacerdocio a prueba y que el que se ordenaba para siempre ya no podía acogerse a esa dispensa, que iban a ordenar el sacerdocio por 10 años y luego te podías casar. Con lo cual nadie se ordenó. Y yo dije: yo quiero ser sacerdote y quiero consagrarme a Dios para toda mi vida. No a prueba. ¿Cómo te vas a casar a prueba?
Yo quiero ser sacerdote para toda mi vida y me ordenaron. Pero en ese contexto de lucha, de dificultad, cuando iba a ordenarme sacerdote, experimenté muy fuerte una voz de Dios. Recuerdo perfectamente el sitio por donde estaba andando, en el barrio donde vivían mis padres, en Vallecas, y ver a los chicos jugando al baloncesto en la calle, en aquel barrio entonces populoso, y sentir la voz de Dios. Están como ovejas sin pastor. Y eso era el último año de mi formación, en medio de las luchas en la universidad donde terminaba mis estudios. Eso fue decisivo. Ahora sé lo que quieres, que sea cura. Así que me ordené, yo solito, nadie se quería ordenar. Yo di el paso, me ordené, me ordenaron. Y empezó otra aventura, que no ha terminado, basada en aquel que yo me conozca y que yo te conozca. Porque con la insuficiente preparación que había recibido, que era lo mejor que pude sacar en sitios muy buenos y con profesores estupendos, pero era la época que era, pues yo había descubierto algunas cosas del sacerdocio, de lo que iba a recibir, del sacramento que iba a recibir. Pero en esa formación se dejaba de lado, incluso se ocultaba otras cosas sobre, por ejemplo, la Eucaristía. Al hacerme sacerdote, el Señor me fue dando la gracia de entender de verdad lo que era ser sacerdote. Por ejemplo, que llevamos este tesoro en vasijas de barro y que el sacerdote es uno más en tanto que es ser humano, pecador, pero que lo que lleva es un tesoro. La vasija será de barro, pero lo que lleva es un tesoro. Y eso me ayudó primero a vencer el miedo, porque tienes pánico cuando te ordenas cura, os lo aseguro, y tienes pánico cuando empiezas a predicar. Seguramente hoy alguien dirá, pues no lo parece, pero hace 44 años lo tenía. Y tienes pánico al juicio de la gente. El día que me equivoque, el día que haga algo mal, me desuellan vivo. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Tranquilízate, la vasija es de barro, efectivamente, pero es que Dios quiere dejar claro que el tesoro no es la vasija, sino lo que lleva la vasija. ¿Y cuál era el tesoro? Cristo. Cristo real, Cristo presente, Cristo auténtico, Cristo, cuerpo y alma, humanidad y divinidad, Cristo. Esto es todo, no hay nada más grande. No hay nada mayor. O sea, que alguno pensará, pues el matrimonio es mejor. Oye, yo respeto, no digo que respete, en fin, todas las opiniones, porque hay opiniones y opiniones, pero respeto a todas las personas. Dicho esto, no hay nada más grande que el sacerdocio. ¿Sabéis lo que representa para un ser humano que se sabe y se conoce pecador? Lo que representa el hecho de que tú tomes un pedazo de pan y digas unas palabras y eso se convierta en Cristo. Por Dios, nada es comparable a eso. Lo que representa que tú digas unas palabras y esa persona que ha venido arrastrando los pies, cargada con sus pecados, salga libre, salga liberada. Esto es único. Y cuando tú lo experimentas y experimentas el milagro de la confesión, el bien que se hace con una confesión, cuando tú experimentas lo que es la Eucaristía, dice, pero nada como esto, nada. Nada hay semejante en el mundo a que un pedazo de pan se transforme en el cuerpo de Cristo, Hijo de Dios vivo, segunda persona de la Santísima Trinidad e Hijo de María. Nada comparable a esto. Y luego el hecho, que es lo que nos ocultaban en aquella formación deformada que nos daban en esos años, el hecho de que cada consagración es la renovación incruenta
del sacrificio de Cristo en la cruz. En cada misa, Cristo se vuelve a ofrecer por el pueblo, por su pueblo, por el sacerdote que celebra y por el resto de los fieles. Esto es extraordinario. Cuando te das cuenta de esto, te estremeces. Puedo deciros, imaginad las misas que he podido celebrar en 44 años con muchos días de varias misas. Ni una sola vez al consagrar he dejado de sentirme estremecido. Es que es impresionante. Cristo está ahí, pero real, Cristo está ahí. Acaba de renovar su sacrificio. Cristo está ahí. ¿Y eso qué consecuencia tiene para mí? Un celo, no sé si a veces inmoderado, quizá tenga que pedir perdón por ello, pero un celo intenso por defender a Cristo. Comprendo que otros sacerdotes tienen otras inquietudes y los respeto, No es que yo no tenga inquietudes por ayudar a los pobres o los franciscanos de María que el Señor y la Virgen han fundado a través de este pobre siervo inútil. Tenemos un hospital en Bolivia, o sea que no es que estamos, y la ayuda económica que damos a tantos es enorme, pero mi primera pasión es Cristo. Yo digo, no quiero faltarle respeto a nadie y quizá mis palabras no sean entendidas correctamente, pero yo no me he hecho cura para servir, ni siquiera, perdonad que os lo diga, para serviros a vosotros, lo siento. Me he hecho cura para servir a Jesucristo nuestro Señor. Es a Él al que me he consagrado y por amor a Él os sirvo a vosotros. Y por amor a Él me pongo de rodillas ante vosotros y por amor a Él celebro la misa y por amor a Él me voy al confesionario, aunque cada vez menos porque estoy cada vez más sordo y no quiero dar el numerito de tener que deciros hablan más alto porque si no, no me entero. Es por Cristo. Y eso significa que para mí es una pasión que a veces me encorajina el hecho de que tantos estén comulgando en pecado mortal. No lo puedo soportar. Porque le están ofendiendo de nuevo. No digo que tengan intención de ofenderle porque eso lo sabe Dios. Pero cuando leo, por ejemplo, ayer un obispo en Alemania que dice que venga a comulgar todo el que quiera porque no vamos a negar la comunión a nadie, me cuesta mucho trabajo contener la ira. Es Cristo el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo. En pecado come y bebe su propia condenación. Son palabras de San Pablo. Ya sé que San Pablo hoy lo han tirado a la papelera porque molesta enormemente, como han tirado a la papelera tantas cosas de Jesucristo que también molesta enormemente. Por ejemplo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Tantas cosas que han quitado de la palabra de Dios porque les molesta o molesta al mundo. Pero yo no lo puedo evitar. Es Cristo. Y es lo que siempre tengo ganas de gritar. Cristo está en la Eucaristía. Trátale como se merece. Es Cristo el que está ahí. Comulga en gracia. O no comulgues. No comulgues. Vienes a misa, rezas, eres muy bienvenido en la iglesia. Seas lo que seas, eres muy bienvenido en la iglesia. Pero no hagas daño al Señor que es inocente. No le hagas más daño del que ya le has hecho con tu pecado. Para mí esto es lo primero. Ligado a esto, ligado a la defensa de la Eucaristía, que está ahí presente realmente en el cuerpo y en la sangre del Señor después de la consagración, ligado a esto, la defensa del Señor en los otros aspectos, su enseñanza, su doctrina. Defender la enseñanza de Cristo, defender la divinidad de Cristo que va unida a la enseñanza de Cristo, porque si Cristo se ha equivocado al enseñarnos,
Eso significa que Cristo no es Dios. El Señor me llevó de un lado a otro como el viento lleva a una hoja arrancada de un árbol, y uno tiene unos planes y el Señor tiene otros, y te deja hacer hasta que te lleva donde Él quiere llevarte. Estudié biología, estudié teología, me licencié en teología moral y después quiso que hiciera periodismo. Yo no sabía por qué, pero Él sí lo sabía. Esta televisión que hemos fundado, esta televisión que emite la misa desde aquí los domingos, y Dios quiera que nos permitan seguir haciéndolo, llega a cientos de países, con infinidad de conversiones, con tantas personas que encuentran en esta misa, en las homilías que pronuncia el Padre Javier, o los sacerdotes de aquí, o los que estamos en Roma, o los que en verano transmiten la misa desde Estados Unidos, que encuentran el pan de la palabra para seguir luchando, para ser fieles en el matrimonio, para afrontar las enfermedades, para la vida. Y siempre con esta pasión, que el Señor sea conocido y amado. Yo no sé si el Señor querrá que siga siendo sacerdote hasta el fin de mi vida, Dios lo quiera. No, de verdad, no hay nada más extraordinario, más grande, más maravilloso, más milagroso que el hecho de que un pedazo de pan se transforme en Cristo por las palabras pronunciadas por un pobre hombre pecador que lleva en una vasija de barro un tesoro maravilloso. Así que hoy, día del Corpus, 44 aniversario de mi ordenación, os pido que recéis por este pobre hombre, por esta vasija de barro, para que no se canse nunca de gritar que Dios existe, que Dios es amor y que Dios tiene derechos. Que el primer derecho que tiene es que los que vienen a misa no le ofendan y cometan el sacrilegio de comulgar en pecado mortal. Me quedan muchas más cosas por deciros. Afortunadamente no hay una misa luego, porque si no sería terrible para los siguientes. Pero quiero deciros también que, como lo sabéis ya, os lo recuerdo, la colecta de hoy es para Cáritas. Y ahí viene otro de mis sufrimientos. Un día al año para hablar de la Eucaristía. Bueno, el Jueves Santo también, pero el Jueves Santo se habla de otras cosas. Un día al año. Y tienen que poner la colecta de Cáritas hoy. ¿Por qué? Oiga, que la colecta de Cáritas es importantísima, no me cabe duda. Pero estoy seguro de que en la mayoría de las parroquias hoy no se habla de la Eucaristía, sino de que hay que ayudar a los pobres. ¿Hay que ayudar a los pobres? Sí. Pues estamos siempre ayudando a los pobres y es lo más típico de los católicos. Pero sin raíces, ¿cómo va a dar frutos el árbol? Y la raíz es Cristo. Cuánto quisiera contagiaros de la pasión por amar a Cristo y por hacerle amar, por adorarle en la Eucaristía, por agradecerle por todo lo que nos ha dado. Y después, naturalmente, porque ese agradecimiento se transforme en obras de amor, en obras de agradecimiento, entre las cuales ayudar a los pobres. Que así sea.